Y ya estamos en contacto con otro amigo, muy viejo amigo, Carlos Delfrade. ¿Cómo te va, Carlos? Hola Mario, qué gusto hablar con vos, ¿cómo andás? Sí, quiero decir cuando digo viejo que vos sos bastante más joven que yo, pero ya hemos dejado la juventud hace algunos años. Claramente. Carlos, sé que has presentado, creo que un proyecto, me han mandado algo y no podía dejar de preguntártelo sobre las bibliotecas populares, porque da la impresión de que hay un subsidio hacia las bibliotecas populares que está en un tembladeral y que el gobierno nacional estaría como dejando de dar y ponen en riesgo lo que son fuentes de cultura, fuentes de sabiduría, fuentes de conocimiento, como son las bibliotecas populares. ¿Qué nos puedes decir respecto a este tema? Sí, acá hay un problema muy serio porque en el año 2022, ahora en diciembre, se tendría que llevar adelante un proyecto de ley que había impuesto el macrismo, que era recortar los destinos de distintos gravámenes que iban para la cultura, entre otras cosas al cine o a las bibliotecas, que es la ley 27.432, que es una ley del año 2017, Mario, Ajá. que en cuyo artículo cuarto habla que las asignaciones específicas de impuestos vinculados a los sorteos, a los concursos deportivos, a las entradas del cine, a los servicios audiovisuales de comunicación estaban destinados parte al cine y parte a las bibliotecas populares. La ley lo que hace es que en lugar de ir a esos lugares absolutamente determinados, vayan todos al Tesoro Nacional, con lo cual desfinanciás, en este caso 1.200 bibliotecas populares que hay en toda la Argentina, se van a dejar de pagar los salarios que muchas veces son en realidad colaboraciones que hacen la gente de cada lugar, de cada comuna, de cada ciudad de la Argentina. Entonces, todas las bibliotecas populares están pidiendo al Congreso de la Nación que deje sin efecto este artículo cuarto, fundamentalmente los incisos B, E e I, que son los que determinan que justamente van a dejar de llegar esos gravámenes a la biblioteca popular, porque realmente deberían generarse como consecuencia el cierre de las mismas, lo cual es una locura, porque todos sabemos lo que significan esos espacios vitales para el pensamiento crítico, la socialización de la belleza, el encuentro de las chicas y de los chicos para hacer las tareas en las bibliotecas. Se han reciclado permanentemente, han vencido incluso lo que significa la cuestión de los celulares, de la tecnología, porque sigue siendo un lugar fantástico, de gran libertad, y dejarlo sin financiamiento verdaderamente es un agujero grande a la soberanía intelectual de nuestro pueblo. También estamos diciendo eso porque nos parece muy importante destacarlo. Hay como un menoscabo a la cultura del libro por parte de esta cultura moderna. En cada una de esas bibliotecas hay acumulado un conocimiento gigantesco, enorme, que es la acumulación de generaciones y generaciones de gente que ha pensado y nos ha transmitido no en forma oral, sino en forma escrita, sus conocimientos, sus aprendizajes, sus conclusiones, sus ideas, sus sentimientos, y todo eso está en la biblioteca. ¿Hay un menoscabo hacia el libro? Yo lo que creo que hay una destrucción de las palabras, en definitiva, más allá incluso del libro. Uh-huh. Vos sabés que en 1975 la UNESCO había determinado que en la Argentina se utilizaban, de las 120.000 palabras que tiene el idioma castellano, o el idioma español, como lo quieras decir, se usaban usualmente, cotidianamente, el común, la media, 8.000 vocablos, 8.000, Uh-huh. 1975. La misma UNESCO, 30 años después, en el 2005, plantea que en la Argentina se están usando 800 vocablos. 10 Es veces un menos. gran saqueo del principal valor espiritual y cultural que hace que vos pensés, soñés, imaginés, puedas rebatir argumentos. ¿Por qué decís que sí? ¿Por qué decís que no? A menos palabras, menos libertad. Por eso el sistema nos va sacando palabras y no solamente afecta a la cuestión de la cultura del libro, como vos bien apuntabas, Mario, sino especialmente a que cuando vos no tenés palabras, menos podés argumentar por vos mismo, con lo cual, sin palabras propias,
no hay pensamiento propio, no hay manera de decirle que no a quienes te imponen las palabras para que vos hagas lo que esa otra persona te impone. Por eso es tan importante el lugar que tiene que ver con la educación, con la comunicación, con la política, con las bibliotecas populares, porque recuperar las palabras es recuperar valores propios de la libertad del ser humano. Por eso es tan importante decirle que no a la aplicación de esta ley, porque el recorte de los presupuestos y el potencial cierre de las bibliotecas sería un golpe letal a lo que tiene que ver con la construcción de la soberanía intelectual de cada persona, a lo cual hay que agregarle un hecho más, que es que todos los años el informe del barómetro de la deuda social argentina que hace la Universidad Católica establece que hay millones de chicas y chicos que no tienen un solo libro en sus casas. Y eso es, insisto, la continuidad de un saqueo que no solamente es material, no solamente es económico, no solamente es cultural, sino también un saqueo de palabras, porque a menos palabras, menos capacidad de pensamiento propio. Muy claro lo que estás diciendo, efectivamente. Sin palabras no hay ideas, sin ideas no hay conceptos, sin conceptualizar la realidad es imposible entender lo que está pasando. Y se producen estos fenómenos que la gente es bombardeada por fragmentos de realidad todo el tiempo, donde se mezcla la vedette con el futbolista, con el accidente, con el aumento del dólar, y en ese rompecabezas nadie termina por generar un concepto y una comprensión, y da la impresión, te quiero preguntar, esta es la pregunta, que hemos retrocedido a las épocas donde los males que nos aquejan son explicados a través del chivo expiatorio. Es decir, que ya no sacrificamos un chivo, pero le asignamos el origen de todos los males a algo. Por ejemplo, lo estamos viendo en este momento, la casta política. La casta política sería el chivo expiatorio. ¿Pensás que también esta penetración que se da es fruto del empobrecimiento del vocabulario y del pensamiento? Sin duda que está relacionado, porque lo que sucede con esta cuestión de la casta política y el ataque es lo que pasaba el 23 de marzo de 1976, es decir, horas antes del golpe. Significaba atacar al Estado, atacar a los sectores políticos, porque de esa manera domesticas al Estado y domesticas la política a favor de la concentración y extranjerización de riquezas, que en aquel momento era el paso previo a la financiarización de la economía, que es donde lo quería terminar en realidad el poder económico, que maniataba o hacía, mejor dicho, los hacía jugar de marionetas macabras a los integrantes del terrorismo de Estado para hacer de la Argentina un lugar más para la financiarización de la economía, la filosofía del casino, multiplicar el dinero por el dinero y dejar de lado lo productivo, lo que alguna vez caracterizó y mucho a la Argentina. Eso después, que fue con botas, después se hizo con votos. En el macrismo se vio eso, también se vio en el menemato. Y lo cierto es que ahora van por lo mismo, desarticular al Estado para que sea un Estado cada vez más bobo, cada vez más cómplices de los sectores económicos, y también subordinar el pensamiento político a su mínima expresión para que los sectores políticos sean simplemente los gerentes de los sectores económicos. Así que sí, esto está directamente vinculado a la desarticulación del pensamiento político, de la cultura crítica, y por eso hay que atacar a todo lo que tiene que ver con todo lo contrario, como es nada más y nada menos que la existencia y la vigencia de las bibliotecas populares. Vos sos, la verdad es que me encantaría tener mucho más que los 10, 12 minutos que nos quedan por delante, pero de todas formas lo vamos a aprovechar al máximo. Vos respondés no solo con la palabra oral, porque sos periodista, porque sos un gran comunicador, sino que también con la palabra escrita, y respondés también prácticamente con libros. Y tenés un último libro, corregime si me equivoco, que es El Imperio, Galtieri y las Guerras, Malvinas, 40 años después. ¿Es correcto? Sí, Y escúchame, sí, correcto, Mario. ¿Por qué no nos contás un poco, porque está todo entrelazado si se quiere, de qué trata este libro?
Nosotros arrancamos siempre la presentación de los libros con una cuestión casi particular, porque el 2 de abril de 1982 yo estaba haciendo eso que se llamaba La Colimba, y para que las personas que hoy son sub 40 no conocen, la colimba era una síntesis de 3 verbos: corra, limpia, barra, que generalmente era lo que se hacía masivamente en ese tiempo, que se llamaba servicio militar obligatorio, que en realidad degeneraba siempre en servilismo militar obligatorio, porque los soldados terminábamos siendo prácticamente esclavos de los oficiales y suboficiales del ejército argentino o de cualquiera de las 3 fuerzas. Empezaba diciendo que en aquel momento íbamos a tirar con fusiles de la década del 50, que de 5 tiros que salían, en realidad salían 2 o 3, y esos mismos fusiles después se los mandamos a los soldados clase 62, un año antes que la mía, con lo cual era un desastre, porque íbamos con fusiles de la década del 50 a enfrentar a la primera potencia de Occidente como era Estados Unidos, bancando a su socia histórica, la tercera potencia de Occidente como era Gran Bretaña, que cuando la gente nos veía en las calles ir de un lugar a otro por esto de estar haciendo instrucción militar en el servicio militar, nos daban banderitas argentinas de plástico que decían Made in Hong Kong, con lo cual quedaba claro que mientras supuestamente se celebraba la soberanía nacional en la recuperación de Malvinas, no teníamos ni siquiera industria nacional para hacer banderitas argentinas. Así es. Con esa contradicción iniciamos generalmente el libro, diciendo que hay algo que generalmente no se tiene en cuenta, que cuando Inglaterra pierde sus colonias estadounidenses el 4 de julio del 76, fecha en que el sistema y el imperio se ocupó de que se sepan todo el mundo, porque hasta los extraterrestres pusieron a pelear el 4 de julio, en eso que es el Día de la Independencia, una película muy vista. Lo cierto es que la primera operación conjunta entre ingleses y estadounidenses se da en 1833 cuando toman Malvinas. 12 años después, el imperio dice, además de tener una base en el Atlántico Sur, hay que dominar el lugar por donde pasan las mayores exportaciones de América del Sur, y eso es el río Paraná. Y se inicia el 20 de noviembre de 1845 lo que se llamó la Guerra del Paraná. 6 combates que terminan con el gran triunfo del pueblo argentino el 4 de junio de 1846 en la angostura de Punta Quebracho, sur de la provincia de Santa Fe, actual localidad Puerto San Martín, en donde hoy está Cargill, nada más y nada menos. De esa Guerra del Paraná, en lugar de tomar la victoria, se tomó la derrota de la vuelta de obligado, como símbolo además de la soberanía, para que todo el mundo le quede claro que pelear por la soberanía te lleva a una derrota. Y eso es mentira, porque cuando peleamos contra el imperio le ganamos, y eso es lo que la historia oficial jamás quiso que se sepa, porque jamás, eso es lo que ordena el poder económico, se nos puede llegar a ocurrir enfrentar al imperio del mundo para decirle que no. Esa Guerra del Paraná continúa en el presente, porque el dominio de las exportaciones del Paraná es el dominio del verdadero comercio exterior argentino. Por el Paraná pasan 30.000 millones de dólares todos los años, que son propiedad mayoritariamente de intereses extranjeros. Por eso hablamos de 2 guerras, y que 40 años después sigue la que continúa la toma de Malvinas, que es justamente el dominio por las riquezas que se van por el río Paraná. Y la tercera parte del libro es expresar que Galtieri llega a ser el presidente de esa etapa de la dictadura porque previamente había desaparecido a 169 personas en la provincia de Santa Fe, que eran mayoritariamente delegados de fábrica, y los empresarios dueños de esas fábricas ponen el dinero suficiente junto al primer gran distribuidor de cocaína que tuvo Bolivia, que era Roberto Suárez Gómez, que después va a ser el primer abastecedor de Pablo Escobar Gaviria, y con eso gana la interna del partido militar, llega al primer cuerpo de ejército y nos mete en la locura de Malvinas. Galtieri llega a decir en el libro Malvinas, la trama secreta, de los jóvenes periodistas Van der Koy, Kirchban y Cardoso, que todo lo que pasaba en Bolivia, él lo conocía y él lo ordenaba, por aquella relación que estableció con aquel primer cargamento de cocaína de 200 kilos del 24 de abril del 78. Eso contamos en el libro, Mario, y eso está directamente vinculado con lo que estamos charlando. Bueno, el libro se conseguirá a través de Internet, digámoslo, para no nombrar a ninguna empresa, o en sí, Buenos a través Aires. de la página nuestra para poder enviárselo en www.carlosdelprade.com.ar, ahí se pueden contactar para que le mandemos el libro o lo vayamos a presentar a los distintos lugares que nos inviten en distintos lugares del país.
Bien. Bueno, me quedan muchas preguntas, pero me voy a circunscribir a una que tiene que ver con una noticia que sale hoy, que dice que el gobierno nacional va a enviar a Rosario 300 gendarmes y se creará un comando para coordinar la seguridad en Santa Fe. Y eso se definió en una reunión que se hizo en Casa Rosada, en la que participaron, además del presidente Alberto Fernández, Omar Perotti, Aníbal Fernández y Pablo Hapkin. Eh, ¿Vos creés que el tema del narcotráfico, del cual ya nos diste una pista porque efectivamente el ingreso de cocaína a la Argentina viene de la etapa de la dictadura, por lo menos casi Sí. de manera oficial prácticamente, aunque no fuera muy conocida la noticia, pero la información es así? ¿Vos creés que este es el camino, es decir, multiplicar los gendarmes en la zona, o pensás que esto es por la galería y que en definitiva no hay solución porque no se va a las causas que han creado las condiciones para el desarrollo de un comercio de narcotráfico violento que no le encuentran solución, ni los gobiernos anteriores ni el gobierno actual? Es fulbito para la tribuna, Mario, porque durante la época de Bernie, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2014, se mandaron 3.000 gendarmes a la provincia de Santa Fe. Ah, mire. Y esto siguió creciendo y desarrollándose. Después Patricia Bullrich volvió a mandar gendarmes en la época de Macri. Siguió. Fernández también envió ya varios gendarmes. Y siguió, porque lo que queda claro, que el territorio lo domina el que lo conoce. Y el que conoce el territorio y se convierte en la presencia de un Estado absolutamente corrupto, pero presencia del Estado, no Estado ausente, esa es una narcosoncera. El Estado siempre está presente, el tema es si está de forma virtuosa o está de forma corrupta, y está de forma corrupta a través de los nichos corruptos de la policía provincial, que es el Estado manejando la circulación de los negocios de la calle. Y eso es lo que hay que enfrentar desde Santa Fe. La política mayoritaria nunca quiere enfrentar a los nichos de corrupción de la policía porque muchas veces le sirven a esa política corrupta. Y ese es el gran debate que hay que hacer. Por más que traigas 1.000.000 de Robocops a Rosario, no vas a tener seguridad, porque con media hora de una noche liberada, de una zona liberada, en una noche, te hacen un desastre. Y es lo que está pasando, por más que tengas 1.000.000 de Robocop o de gente que sean absolutamente honestas. Lo que hay que decir también que las fuerzas de seguridad nacionales son tan corruptas o más corruptas que las fuerzas provinciales. Y ese es el problema que en la política tenemos desde hace 40 años, que vamos a cumplir el año que viene, cuando se celebren los 40 años de democracia, pensar en las deudas que tiene la democracia. Una de ellas es esa, la democratización para tener seguridad democrática de las fuerzas policiales provinciales y fuerzas de seguridad nacionales. La última que te hago. Vos has manejado mucha información, porque yo incluso he ido a una charla que has dado hace unos años atrás y realmente me sorprendió la enorme cantidad de información que tenías. Se supone que tiene el propio Estado debe haber generado sus mecanismos de inteligencia como para conocer de qué se trata toda esa trama. Eh, ¿Hay una inteligencia en Santa Fe que realmente pueda dar cuenta de qué se trata todo esto y a partir de esa información darse una política pública justamente para el desmantelamiento de toda esta red y para recuperar tanta gente que se ha perdido en esos recovecos? ¿O directamente eso es una caja negra y por tanto esa información la maneja la policía a piacere y usándola en función de sus propios intereses? ¿Cómo es eso? Lo que debe quedar claro es que cuando nosotros contamos que hubo 200 kilos de cocaína que llegaron el 24 de abril de 1978 a la zona franca de Bolivia, en el puerto rosarino, porque era un acuerdo de la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer en Bolivia, eso define el narcotráfico. Es un negocio paraestatal. Se hace de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Por lo tanto, esos nichos conviven con la construcción de la gente que quiere hacer inteligencia para desmantelar, con los otros que siguen la línea del negocio y que hacen contrainteligencia para seguir con el negocio. Claro. Esa pelea es profundamente política y los grandes partidos mayoritarios de la Argentina nunca la quisieron hacer, porque el lavado de ese dinero termina alimentando las campañas políticas. Claro.
Y tampoco el Partido Socialista se dio una política en ese sentido. No, porque asumió el poder y asumió las condiciones que ese mismo poder le impuso. ¿Y sentís que hay fuerzas? Otras veces por desidia. Claro. Pero la cobardía y la corrupción tienen el mismo resultado. Claro. No hacer para que se sigan haciendo las cosas mal. ¿Y sentís que hay reservas morales y políticas para afrontar esta situación? Sí, totalmente. Hay gente que quiere hacer bien las cosas y yo creo que hay gente buena en todos lados. También hay gente mala en todos lados. La pelea es esa. Y esa pelea es una pelea política. Bien. Bueno, Carlos, se me fue el tiempo. Para mí fue un placer charlar contigo. Te voy a molestar seguramente dentro de no mucho tiempo porque quedan muchas cuestiones para conversar. Y realmente es un lujo tenerte aquí en nuestros micrófonos. Un privilegio para mí, Mario. Hasta cualquier momento. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Carlos Delfrade, diputado provincial, periodista. La verdad es uno de los mejores capitales que tiene la política argentina.